bueno es estar una vez más en la casa del Señor. Antes de comenzar a adorar, quiero leerles el Salmo 36, de los versículos 5 al 9. Dice: Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios tan profundos como el mar. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber en el río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Gracias porque podemos experimentar tus bondades día a día. Y porque no nos dejas, como dice la Biblia, tus bondades nos persiguen por todos los días de nuestra vida. Y hoy venimos a tu casa a alabar tu santo nombre con los hermanos. Te pedimos que puedas recibir nuestra adoración como olor grato y fragante ante ti. En nombre de Jesús. Amén.
Él estamos seguros, podemos confiar que aunque estemos en medio de tribulaciones, en medio de enfermedades, que Él está ahí con nosotros y Él nos comprende.
1, 2. Hace años fui a un hermano pastor, me invitó a Canadá a una serie de actividades ministeriales. Tenía que predicar varias veces y parte de la actividad que tenía que hacer tenía que ver con ir a un campamento de jóvenes, y nos llevaron a un lugar muy bonito ahí en Canadá. Y fue una experiencia muy interesante. A mí me asignaron una cabaña con otro hermano que era un familiar de otros hermanos de la iglesia, y que él había llegado de Canadá y era una persona pues no tan joven, pero estaba entrado en sus 30, 40 años. Y un día de la actividad, cuando terminábamos todas las actividades en las tardes, siempre se dejaba tiempo libre para hacer algún tipo de actividad deportiva, de juegos. Había una cantidad de cosas que se podían hacer. Una de las cosas que era interesante en ese lugar es que había un lugar donde había una
pista de patinaje de hielo. Y una tarde dijeron que la actividad de juego iba a ser en la pista de patinaje y que los que querían ir iban a haber instructores para poderles dar algunas ideas de lo que era el patinaje. Este hermano se puso muy contento y siempre había querido probar este deporte, dijo, y me explicó que lo había visto en televisión y ahora se le presentaba la oportunidad de probarlo. Así que esa tarde, cuando llegamos a la pista, hicieron una separación de los que ya habían practicado el patinaje y de los que no. El hermano nunca había practicado. A los que no habían practicado se les asignó un instructor para darle los primeros pasos y para ayudarlo en cada una de las cosas que iba a hacer. El hermano de Guatemala se fue con el instructor, y con mucha disposición para aprender a patinar. Según él, la cosa era fácil. El instructor comenzó a darle las indicaciones básicas y empezó a tratar de patinar mientras seguía las instrucciones. Cuando hacía caso de las instrucciones y guía del experto, pues le iba bien. Pero cuando se empezó a sentir un poquito más ya seguro de lo que estaba haciendo, comenzó a querer hacer las prácticas él solo. Y cuando empezó a caminar sin la instrucción, se empezó a deslizar y a caer varias veces. No sé cuántas veces se cayó, pero se pegaba unos trancazos el pobre hermano. Pero lo curioso es que cada vez que se deslizaba y se caía, eran grandes carcajadas y risas, y parecía que lo disfrutaba cada pencazo que se metía. Y como un niñito se caía, se deslizaba, se reía de las caídas, se paraba, y esto sucedió en muchas ocasiones. Cuando terminamos me dijo que jamás se había divertido tanto en su vida. Según él, fue una tarde genial. Cuando regresamos a la noche a descansar, empezó a percibir las consecuencias de deslizarse y de caerse. Se dio cuenta que las caídas no fueron gratuitas, ya que empezó a ver en el cuerpo que tenía moretones por todas partes del cuerpo. Y lo peor es que una vez ya en la casa reposando, le dolía todo el cuerpo. No podía ni siquiera sentarse del dolor y le dolía todo. Y recuerdo que pasó toda la noche quejándose, porque cada vez que se movía, con cada movimiento, generaba dolor en todas las partes del cuerpo. Y es que me puse a pensar que mientras patinaba y se deslizaba, todo era diversión, pero en la noche en la cama era otra historia, porque sí había consecuencias de eso. Ese recuerdo vino a mi mente cuando estaba leyendo Hebreos 2, 1 al 4. Y no creo que el autor de la epístola de los Hebreos haya esquiado o patinado, pero tenía el mismo concepto aplicado a la vida espiritual. Él dice que es muy fácil deslizarse, hasta parecerá muy divertido. Es una gran experiencia y nos seduce, pero es esencial que prestemos atención a lo que nos enseñaron los que saben, los que tienen más experiencia. Hay muchas personas que han disfrutado de sus caídas, de sus deslices, pero cuando llega la noche empiezan a enfrentar las consecuencias y se dan cuenta que ya no es tan divertido, ni es tan alegre como eran las cosas. Hebreos 2, 1 al 4 dice en la versión NBI: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la vieron nos la confirmaron.
A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. La Reina Valera utiliza la palabra deslizarse. ¿Cómo escaparemos? Que prestemos atención con diligencia para que no nos deslicemos. Pero la versión NBI les da una mejor traducción a la palabra deslizarse, porque en realidad la palabra deslizarse en el texto original significa perder el rumbo, irse por otro lado, pasar por otras cosas que no estaban destinadas en la vida. Y quiero que eso sea nuestro tema principal en esta mañana. La pregunta, hay varias preguntas que el texto va a responder. La primera pregunta tiene que ver es ¿qué significa perder el rumbo? ¿Qué significa apartarse, deslizarse? La segunda es cómo lo perdemos, ese rumbo. Y la tercera tiene que ver con quiénes y cuáles son las consecuencias de perder el rumbo. Podemos estar haciendo muchas cosas por ir a la deriva, hermanos. Y el autor de la epístola de los Hebreos habla mucho acerca de eso, porque la idea de ellos es que están queriendo regresar al judaísmo, pero el autor dice, señores, enfóquense, no pierdan el rumbo, vean claramente hacia dónde van y qué es lo que tienen que hacer. Si no están teniendo claridad hacia dónde van en su propia vida espiritual, entonces van a andar por cualquier parte. Ahora, la primera pregunta, ¿qué significa perder el rumbo? Es una pregunta de evaluación. Tenemos que evaluar qué es perder el rumbo. En el texto hay tres cosas que ellos han perdido. Primero, han perdido una realidad de su urgencia, de lo que están viviendo. Ellos han perdido esa realidad. Segundo, también han perdido la necesidad de tener claridad hacia dónde van. Y en tercer lugar, han perdido la intensidad de su vida. Han perdido la realidad de su vida espiritual, han perdido la necesidad de su vida espiritual y han perdido la intensidad de su vida espiritual. Y son varias dimensiones que vamos a ver. En la primera parte, el autor dice, por eso es necesario. La palabra por eso es necesario. En la Reina Valera dice por tanto. Y la pregunta que uno hace por eso, por tanto, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que realmente está pidiendo el autor? Bueno, recuerdan que el domingo pasado vimos que el autor dijo, señores, no usen sustitutos, tenemos algo mejor, Jesús. Jesús es superior a todo, Jesús es superior a muchas cosas y necesitamos entender. Y entonces el autor dice, mire, sobre la base, sobre la realidad de que Jesús es superior a todo, de que Jesucristo no necesita ningún aditivo ni nada por el estilo para que nosotros podamos tener una vida abundante, sobre esa idea, sobre ese argumento, entonces, señores, dice, obedezcamos las cosas y vivamos de una manera enfocados en esa realidad. El autor les está diciendo, miren, hay una realidad, la vida, para que sea una vida de verdadero fruto en la vida cristiana, es seguir siempre enfocados en la realidad de que Jesús no nos llena y nos satisface toda la vida y que no necesitamos aditivos ni cosas secundarias para poder hacer eso, para poder tener una vida abundante. Este texto es a veces muy difícil porque muchas personas en el libro de los Hebreos encuentran ciertas ideas que creen que la salvación la perdemos o que podemos caernos y al caernos ya perdimos toda nuestra relación con Dios. Pero en realidad el autor lo que les está diciendo es, miren, tienen todo un conocimiento, tienen toda una realidad espiritual, por lo tanto al tener esa realidad espiritual deben entender que es necesario que presten atención. Nuestra realidad es esta. Si tenemos una doctrina verdadera y una doctrina
grande y sana, la idea es entonces háganle caso, pues. O sea, vivan de acuerdo a ese pensamiento, vivan de acuerdo a sus grandes teorías y doctrinas. El problema es que muchas veces nosotros podemos tener grandes doctrinas, pero no una pobre práctica de esas doctrinas. Y lo importante no es tanto tener una doctrina verdadera, una doctrina saludable, sino que al fin y al cabo, cuántas cosas hago yo en obediencia a esa. Y les dice, la realidad de la vida cristiana, para no perder el enfoque, no se trata de tener un gran discurso, se trata de que nosotros le pongamos atención a ese discurso, que veamos que simple y sencillamente tenemos que tener obediencia. No, la realidad de la vida cristiana no tiene que ver con tener grandes teorías, la realidad de la vida cristiana tiene que ver con grandes prácticas. Si bien es cierto que la teoría nos ayuda a orientarnos, pero ¿de qué sirve tener instrucciones si no le hacemos caso? A mí, cuando hay cosas que hacer, me cuesta, digamos, que tengo que aprender algo, o viene un equipo o alguna cosa y trae indicaciones, a mí me cuesta leer las indicaciones, siempre estoy experimentando a ver cómo le hago para ver. Pero la mayoría de veces no lo hago bien. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estoy siguiendo las instrucciones. Y puedo malarmar mi vida con una serie de teorías y de cosas, pero que realmente no valen la pena si no las ponemos en práctica. Hermanos, hay que poner en práctica la palabra. De veras. Ejerciten los textos bíblicos en su vida real, en su vida personal. Tomen palabras o textos entre la semana para que ustedes puedan vivirlo. Y les voy a decir, Dios les va a motivar para que los vivan y les va a dar las oportunidades para que podamos vivir esos textos. Hace algunos años yo hice una práctica de tomar las bienaventuranzas y agarrar una bienaventuranza cada día de la semana y decir, voy a tratar de poner en práctica esta bienaventuranza. Y hermanos, eso es un reto porque Dios lo prueba a uno. Y recuerdo que Dios me probó en ese tiempo con muchas cosas. Pero una de las que más recuerdo fue que el día que la bienaventuranza me tocaba era bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y este día me toca esta bienaventuranza y llevaba mi teoría. Pero ese día tenía que irme a hacer un examen al Seguro Social. Y ustedes saben todas las experiencias de ese examen al Seguro Social. Yo no quería hacerla. Y en ese entonces había un problema que era aquellos tiempos en la guerra en que racionaban la energía eléctrica, recuerdo, y que había unas horas que, entonces los exámenes, y yo tenía que entregar unas muestras para mis riñones, y nos habían citado más temprano porque se iba la luz y entonces teníamos que salir antes. Y yo dije, bueno, allí en el Seguro Social de San Camilo, dije, me voy a ir temprano porque no quiero hacer alcohol. Me fui tipo 4 de la mañana y llegué al hospital y solo había una persona más haciendo ya cola y me puse en la cola y dije, bueno, voy a hacer el segundo, pero el examen iba a empezar a las 7 de la mañana, me tenía que echar 3 horas parado ahí, pero dije, vale la pena mejor quedarme aquí aunque pues sea la cola y se vaya la luz y no me hagan el examen. Y recuerdo que ya tipo a las 7 de la mañana, un cuarto para las 7 de la mañana, ya la cola daba vuelta a toda la cuadra. Y yo estaba ahí. El examen que me tocaba es un examen que yo creo que ya no lo hacen ahora, no sé si será cierto. No sé, entonces era un examen de orina de 24 horas que le dan a uno 2 garrafas para medir el ácido úrico las 24 horas y el calcio las 24 horas. Iba con las 2 cosas esas, que si se me quebraban me bañaba todo, con las 2 cosas esas, y resulta que estando en una cola, la gran cola, yo dije, bueno, voy a salir rápido, y de repente aparece un señor con muletas y con los 2 galones también, y el pobre no podía ni caminar.
y le pedía a alguien permiso para entrar en la cola y nadie le quiso dar, y yo dije, ojalá que no me venga hacia mí. ¿Por qué? Porque ando con una teoría que dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo solo me recordaba de lo que tenía que hacer, ¿no? El precio que tenía que pagar en ese momento por ser misericordioso. Y hermanos, para serles honestos, tuve una lucha tan grande que simple y sencillamente empecé, ojalá que no me vaya a pedir a mí, y empecé a ir para otro lado, a hacerme loco, pero en mi cabeza resonaba bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y se acercó donde estaba yo y le digo, bueno, métase a la cola. Y me salí de la cola y me fui hasta el final. Y yo dije, ¿por qué no me tocó bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? No, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y estando en esa cola, dije, bueno, de modo, aquí es donde se demuestra si realmente nosotros estamos dispuestos a seguir los principios de Dios o no. Porque cuando vamos a seguir los principios de Dios, vamos a tener que creerle a Dios si realmente lo que está diciendo resulta. Pero yo no me recordaba que el texto decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. O sea, Dios no está diciendo a ser misericordioso y aguantarte, no, está diciendo hacerlo y vas a recibir. Y estando en la cola, estaba parado ahí, de repente del laboratorio clínico salió una muchacha, una técnica de laboratorio, y se fue por toda la cola y como que buscaba a alguien y llegó donde estaba yo y me dijo, miren, me dijo, venga, y lo voy a pasar al laboratorio. Y yo no la conocía, yo no sabía quién era. Y entonces le digo, no sé qué tengo este año, pero las traigo locas a todas, ¿no? Pero me dijo, vengas. Y fuimos, y me dijo, le voy a hacer los exámenes, denme todo, y sacó sangre y hizo todo lo demás. Y yo todavía me quedaba con él, o sea, me confundió con alguien, o quién. Y le digo yo que, o sea, preguntándole quién era y que por qué estaba haciendo eso. Y entonces ella me dijo, no, me dice que yo vi que usted le dio el lugar al Señor y no es justo que usted vaya a hacer la cola cuando vino bien temprano. Y me dijo, a partir de ahora, cada vez que venga a hacer un examen me busque, yo le voy a ayudar para que se lo haga. Y salí de ese laboratorio diciendo, ¿funciona o no funciona la palabra? ¿Creen ustedes que cuando Dios dice que va a prometer que hagamos algo porque vamos a recibir algo, no lo va a hacer? El problema es que siempre nos enfocamos en lo que nos va a costar, en lo que tenemos que pagar, en lo que tenemos que ceder, en lo que tenemos el costo. Pero se le olvida a uno que siempre hay un resultado en esa palabra, ¿sí? Y esa palabra es lo que Dios está diciendo. Lo que le está diciendo el autor a los hebreos es, señores, hagan una cosa, miren, ustedes tienen ya, les di todo, es una teoría gigantesca, una teoría hermosa, pero de nada sirve que sea hermosa si no le hacen caso. Por eso pónganle atención, presten atención. Están pasando tiempos difíciles, sí. Los están persiguiendo por su creencia espiritual, sí, los están persiguiendo. Pero entiendan que todo aquel que está cubierto por la palabra de Dios, al final siempre va a tener una bendición. No pierdan la realidad de su urgencia. La segunda cosa que el autor dice es que no solamente tenemos que no perder la realidad de nuestra urgencia, sino que también no perdamos la necesidad de esta urgencia. El pasaje dice, por eso es necesario que prestemos más atención. La palabra necesario es una palabra que se puede traducir como indispensable, como algo que no puede faltar, como algo que debe ser básico en la alimentación espiritual. Ustedes deben saber que en la alimentación hay muchas cosas que son periféricas, pero hay cosas que nosotros tenemos que alimentarnos y comer, que no las podemos pasar a un lado porque son necesidades. Las otras pueden ser antojos,
pero la necesidad realmente es lo que suple las cuestiones básicas de nuestra vida. Entonces el autor dice, miren, hay cosas que son necesarias, que no las pueden perder, porque si las pierden, entonces simple y sencillamente van a tener serios problemas. Y me preguntaba cuáles son las cosas básicas que nosotros no podemos dejar de un lado. Por ejemplo, no podemos dejar a un lado el nutrirnos con la palabra todos los días. No podemos dejar a un lado el orar. No podemos dejar a un lado el compartir la palabra. Dice, eso es necesario, es una necesidad que ustedes tienen que tener. Es decir, es una necesidad no para el Señor, sino para nosotros. Porque con esa necesidad hacemos una realidad espiritual. ¿Saben cuál es el problema? Es que nosotros realmente no tenemos una disciplina diaria de alimentación de la palabra, y lo que hacemos es simplemente tomar algunos bocadillos para más o menos alimentarnos de las cosas. Hay gente que no ora más allá de los alimentos, o que solo hace una pequeña oración en la noche, o que hace... Pero la pregunta es, el autor les dice, miren, si no tienen necesidad de las cosas básicas, entonces se van a deslizar, se van a caer, porque eso los mantiene a ustedes de una manera saludable. A veces podemos estar comiendo cosas artificiales y simple y sencillamente no nos estamos alimentando, lo que estamos haciendo es engordándonos. Y hay un gran peligro entre engordarse espiritualmente, porque engordarse espiritualmente tiene que ver con que no ejercitamos la vida espiritual, no tenemos actividad espiritual, y la actividad espiritual nos hace mantener con un buen peso espiritual, no con sobrepeso. Ahora, el apóstol les dice, miren, no pierdan la realidad de su vida espiritual y tampoco la necesidad. Tienen grandes necesidades. Hermanos, nosotros necesitamos de Dios o no necesitamos de Dios. ¿Creen que podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas? Y la tercera, la palabra, él dice, miren, no solamente no pierdan la realidad ni la necesidad, sino que también échenle ganas, no pierdan la intensidad de lo que están haciendo. Y la palabra que el autor utiliza en el versículo 1 dice, es necesario que prestemos más atención. Y el término más atención es una palabra que se traduce como algo intenso, que es superior en gran manera a cualquier otra cosa. Que se debe tener intensidad, las cosas espirituales se toman con intensidad espiritual, no con apatía. Yo creo que si nosotros nos metemos a hacer las cosas de Dios, deberíamos de hacerlas con esa pasión que hacemos para seguir un equipo de fútbol o para seguir una actividad que nos atrae como un hobby o algo. Pero cuando se tratan de las cosas espirituales, si las personas tuvieran el mensaje de Dios como algo apasionado y superior sobre cualquier otra percepción de la vida, otra cosa sería. La vida cristiana es intensa por sus principios, por su identidad, por la calidad de vida que puede promover en la existencia de cualquier persona. Ya no nos entusiasma tanto las cosas de Dios. A veces lo que hacemos es por la rutina, por las cosas solamente para cumplir o para hacer algunas cosas. Pero si tuviéramos la intensidad que Dios demanda, de que de veras nos apasionaran las cosas de Dios, otra cosa sería. Entonces, ¿qué es perder el rumbo? Es perder la actividad, la necesidad, la realidad de cada uno de nosotros. Pero la segunda cosa que el autor habla es cómo perdemos el rumbo. La primera pregunta tiene que ver con un asunto de evaluación, la segunda pregunta tiene que ver con un asunto de condición. ¿Cómo está tu condición espiritual? Más adelante este autor va a utilizar la figura de que corramos la carrera sin ningún peso, puesto los ojos en Jesús. Es el concepto que está introduciendo aquí. La idea es, tienes que echarle ganas a la carrera. Hermanos, yo no puedo ver peor cosa que ver a una persona que haga una cosa sin pasión. Es feo, ¿no? Es decir, es horrible ver a una persona que las cosas las hace solo por cumplir. Y a veces uno puede ver muchas cosas. Fíjense que en los pesos de estudio de los estudiantes se les da todo lo que tiene que ver con idioma nacional y todo el asunto de la gramática y la ortografía.
Y esta semana estaba cuestionando algunas cosas con algunos estudiantes y les decía, ¿ustedes saben lo que es un esdrújula, una sobresdrújula, aguda y todas esas claves? Y ellos dijeron, sí. ¿Hicieron exámenes con eso? Sí. ¿Pasaron esos exámenes? Sí. Y la pregunta que les hago, si lo hicieron y lo pasaron, ¿por qué en los trabajos que me entregan no se refleja eso? Es más, hay trabajos en el tiempo nuestro, cuando tenemos que hacer trabajos, digamos, había que hacer la máquina y escribir a máquina en aquella tecnología, después llegaron las máquinas eléctricas, era más difícil porque el corregir y el decir, por corregir un acento o algo. Pero ahora con los procesadores de palabras, esa cosa es a un clic, pues. Y hay gente que presenta trabajos que todavía la misma computadora le pone un montón de rayitas celestes en las palabras que están equivocadas y ni siquiera así las cambian, pues. Ni siquiera hacen un cambio, ni siquiera le dan clic derecho para que miren cómo es la verdadera palabra. Y uno dice, o sea, ¿por qué? Porque lo hacen sin pasión, lo hacen con apatía. Arriba están las teclitas donde dice justificación y darle a todo el texto un margen para que esté justificado. Ni siquiera eso. Entonces uno dice, ¿por qué es que las personas pueden tener una teoría? Pueden hacer las cosas, pero a la hora de la práctica se nota en las maneras en que hacen que no simple sencillamente no les apasiona. Pero vayan a oírlos a ver. Vayan a oírlos cuando repiten las canciones, con qué exactitud la hacen en intonación, repiten a Bad Bunny y todos los demás. ¿Por qué? Porque tienen pasión por eso. Ahora, ¿por qué perdemos la pasión de la vida espiritual? Porque simple y sencillamente nosotros muchas veces la podemos sustituir, como el autor dice, por una religiosidad. Y porque simplemente creemos que solo hacer una práctica rutinaria la tenemos que hacer. La creatividad simple y sencillamente se ha ido de nuestras iglesias y no tenemos ese deseo de hacer cosas diferentes, nuevas y hacerlo con una gran intensidad. La segunda expresión, la primera expresión entonces tiene que ver con esa intensidad de la persona. Pero la pregunta de condición, y la primera pregunta que el escritor dice, miren, les voy a hablar de varias cosas que les puede afectar en su condición espiritual. La primera cosa dice es el peligro de deslizarse, y ya les hablé de eso. La Biblia o el Nuevo Testamento traduce esta expresión como perder el rumbo, pero esta expresión es bien interesante porque lo que nos dice de perder el rumbo, esta expresión nos habla de inestabilidad, de poca solidez, de superficialidad. Esta expresión es tomada de la navegación, fíjense, y da la idea de alguien que va a la deriva, alguien que no tiene anclas sujetas en el barco y que poco a poco las corrientes del mar se la van llevando. No sé si ustedes han visto cómo hay barcos que están en el mar y les quitan el ancla. No necesitan tener grandes vientos para que se muevan, sino que lo que empieza el barco es a irse a la deriva. Y poco a poco se va yendo con la corriente y va yéndose al lugar donde la corriente va a su dirección. Entonces, lo que el autor dice, miren, hay gente, si ustedes no tienen raíces profundas, donde están anclados en la palabra o anclados en el mensaje de Jesús, lo que va a pasar es que sin anclas, lo que va a pasar es que el barco se va a ir a la deriva. Y lo que va a ocurrir es que estas personas son aquellas personas que se van con la corriente del mundo. Van haciendo las cosas poco a poco, van incorporando ciertas cositas, no tienen un ancla que los detenga, no hay límites en sus vidas y lo que hacen es simple y sencillamente ir sin ningún puerto, sin ningún lado a donde la corriente los lleve. Y el autor les dice, si ustedes viven a la deriva, si ustedes viven sin raíces, si ustedes viven sin profundidad
anclados en la palabra de Dios, lo que va a pasar es que van a ser como un barco que va corriendo con la corriente y va hacia donde la corriente lo lleva. Y qué triste es pensar que muchas personas simple y sencillamente van con la corriente del mundo, no tienen a decir, no, hasta aquí, esto no lo voy a permitir en mi vida, sino que simple y sencillamente dejan que lo permiten en sus vidas. La segunda expresión es que les dice, miren, no solamente no se vayan a andar en la deriva y no estén sin anclas, no estén con esa superficialidad en sus vidas, sino que la palabra que utiliza en el versículo dice es, porque es el mensaje anunciado por los ángeles, tuvo validez. La palabra validez es una palabra que tiene que ver con autoridad. La expresión griega es una palabra que significa ser cierto, seguro, garantizado, digno de confianza, confiable, seguro, firme. Da la idea de verificado y relativo a lo que es conocido con certeza. La idea es, miren, la validez tiene que ver con ser aprobado por lo que Dios dice. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando nosotros nos dan una visa en algún lugar y va el sello le da validez a esa entrada? No se ve, pero cuando la persona que usted ya entra en la frontera, al lugar donde va, y abre esa visa, la visa esta visa es válida. ¿Por qué? Porque está diciendo que está autorizada, está respaldada con seguridad, que alguien se lo dio y le está permitiendo entrar en el reino, en el país al que va. Entonces el autor dice, miren, ya nos garantizaron, ya nos dieron una salvación tan grande. Esa es la validez. Lo que nosotros creemos y vivimos es válido para entrar al cielo, para poder llegar. Por lo tanto, ¿por qué quieren estar ustedes viviendo una vida tan mediocre si ya tienen el pasaporte visado y van para el reino de Dios? Es ilógico que alguien que tenga el destino de vivir con el Señor toda la vida viva una vida alejado de Dios en la tierra, cuando ya sabe que tiene una visa para poder acceder. Y por eso el autor dice, nuestra creencia tiene validez, no es una mentira, no es algo que es algo ficticio, tiene algo certero y que tiene seguridad. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros de tener esa seguridad. La tercera expresión es bien interesante, porque estamos hablando de cómo perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo cuando perdemos raíces, perdemos el rumbo cuando no creemos que ya tenemos una garantía de Dios para que tengamos una ciudadanía como la Dios nos demanda. Pero luego dice el versículo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, aquí el autor usa dos palabras, transgresión y desobediencia. Y aquí la primera tenía que ver con un asunto de la insensibilidad o la superficialidad. La segunda tenía que ver con un asunto de autoridad, pero la tercera tiene que ver con un asunto de responsabilidad. El autor dice, miren, la palabra transgresión, la que él utiliza aquí, es una palabra que da la idea de pasarse el límite y de violentar las reglas que se nos han dado. Es aquella persona que mira y dice, no haga tal cosa y él la hace, evite tal cosa y no lo evita. Ese se llama transgresión, es pasarse de la raya, de la ley, de lo que Dios ha establecido. Pero la palabra desobediencia no es solamente, no es como la palabra transgresión. La palabra transgresión tiene que ver con pecados de comisión, de acción, lo que hacemos para desobedecer a Dios. Mientras que la palabra desobediencia tiene que ver con las cosas que dejamos de hacer y que deberíamos de hacer, y es un pecado de omisión. Quiere decir que nosotros podemos perder el rumbo cuando podemos violentar a Dios, violentando las leyes que Él ha dado, pero también cuando dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer. Una persona puede cometer ciertas infracciones, y es cierto, puede desobedecer en un adulterio, en una mentira, en una cosa fea, pero también hay cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer, pero que no las hacemos, y eso también es visto como pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que todos debemos ser testigos, que todos debemos alcanzar a las personas para el Evangelio, y la pregunta es, ¿lo hago o no lo hago? Si no lo hago, entonces estoy cometiendo un pecado de omisión. Miren, en una materia, en una universidad, en una clase, uno puede perder la materia por dos cosas. Uno, porque hace cosas en contra de lo que el profesor dice,
y esa sería la transgresión, o simple y sencillamente no hace nada, y eso sería omisión. Yo no necesito ofender al profesor o decirle varias cosas, hacer cosas, simple y sencillamente me siento y no hago nada, estoy cometiendo una omisión, y puedo reprobar el curso, no porque hice cosas malas, sino porque simplemente no hice lo que me competía. Y muchos podemos decir, no, es que yo no hago esto y lo otro, yo sí, pero la pregunta es, no solamente no haces, pero ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás obedeciendo a Dios y lo que debes hacer con tu propia vida? Dios habla que debemos ser santos, Dios habla que debemos testificar, Dios habla que debemos tener ciertas cosas, y muchas de esas cosas ni siquiera las hacemos. Entonces el autor dice, no se confundan, pueden hacer cosas que desafíen a Dios, pero pueden dejar de hacer cosas que serían también un desafío a Dios. Por lo tanto, dice, perder el rumbo tiene que ver tanto de acción como de omisión. Y la vida cristiana es equilibrio, es una responsabilidad. Ese pecado, esa palabra de omisión es importante porque es una desobediencia pasiva, es una mala actitud, es disposición de corazón, no tener disposición de corazón para obedecer al Señor. Y estos aspectos de la conducta pecaminosa del pueblo de Israel tuvieron su justo castigo. Muchos del pueblo murió en el desierto y no pudieron experimentar las bendiciones de la tierra prometida. Y eso es lo que les está diciendo. Si ellos también padecieron, entonces nosotros también tendremos serios problemas. La tercera pregunta es, ¿quiénes pierden el rumbo? Es una pregunta de precaución. La primera es una pregunta de evaluación, la segunda es una pregunta de condición. La primera tengo que evaluar y decir, ¿cómo ando? ¿En qué rumbo ando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y la segunda cosa es, ¿cómo está mi constitución espiritual? Y la tercera tiene que ver, oiga, si pierdo el rumbo y tengo mala condición, ¿qué me espera? Tengo que tener precaución, y por eso el autor dice en el versículo, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió un justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, esta palabra de precaución, primero, habla de quiénes, fíjense. Ahora, observen esto. El libro de Hebreos es un libro de exhortación para cristianos. El autor no le está hablando a gente inconversa, sino que les está hablando a judíos que han aceptado a Jesús y que tienen una relación con Cristo. Y no solamente eso, sino que tiene que ver con que esto realmente puede pasarle a un creyente por varias razones. Primero, una de las razones es porque en el texto él se incluye en la advertencia. Todos los pasajes están en tercera persona de plural. Nosotros, dice, ¿cómo nosotros, es decir, cómo vamos a perdamos el rumbo? También dice en el versículo, escaparemos. Y luego dice, nosotros. La idea es, yo también estoy incluido ahí. Yo puedo perder este tipo de rumbo. Yo puedo pasar por una situación en la cual estoy en una vida que al final me va a pasar muchas cosas. Entonces él dice, señores, tengan cuidado porque esto puede pasar. Ahora, una de las cosas interesantes es que las exhortaciones, la mayoría de los verbos entonces están en plural, lo que viene a demostrar que se trata de creyentes. No está hablando de no convertidos, sino al contrario de gente que conoce a Jesús, pero que está en una seria tentación de abandonarlo. Asimismo, el descuido del Evangelio es una ofensa mayor que tampoco se quedará sin castigo. La palabra escapar es la palabra fugarse, es la palabra que habla de una persona que se sale y se escapa de un cautiverio. Y Dios les dice, señores, tengan cuidado porque la persona que se desenfoca y vive una vida espiritual como no la manda Dios, va a caer cautivo. Y no solamente va a caer preso, sino que él va a tener, dice el versículo ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y estamos hablando de castigo. Ahora, la pregunta que muchas personas se hacen en el texto es que es una advertencia porque habla de descuidar la salvación. Y muchas personas podrán entender que descuidar la salvación es equivalente a perder la salvación. Pero descuidar la salvación no tiene nada que ver con perderla, tiene que ver con que nosotros simple y sencillamente
no le damos la prioridad y la calidad de importancia a lo que Dios ha hecho con nosotros. De ser un descuidado significa ser una persona que deja de hacer cosas. ¿Se han fijado ustedes en los cuartos de los adolescentes? Bueno, no solo de los adolescentes, hay adultos también así que tienen un gran descuido y un gran relajo. ¿Qué es lo que necesitan simplemente? Es no hacer nada. ¿Ha tenido usted la idea de hacer alguna vez jardinería y no se da cuenta que la jardinería o el sembrar algo tiene que ver con un cuidado diario? Pero si usted no hace nada y lo deja tirado, está descuidado. Y eso es lo que significa. El autor dice, miren, ya nos dio Dios algo tan hermoso, cuídenlo, métanle, visítenlo diariamente, enriquezcanlo, denle todos los mecanismos para que no sea una salvación descuidada. ¿Por qué dice? Porque es una salvación tan grande. Y la palabra grande tiene que ver no solamente con la extensión, sino que con la calidad. Es algo que a Dios le costó. Hay muchos cristianos descuidados con su salvación. Miren, es increíble ver cada vez más gente que conozco en las aulas, en otras partes, que de repente me dicen, es que yo soy cristiano. Y le digo, ¿cómo que sos cristiano? Sí. Y todo su comportamiento y su actitud es un completo descuido de las leyes de Dios. Y uno dice, ¿cómo puede decir eso? O sea, a veces es tan contradictorio el meter las cosas de Dios en cosas tan feas. La vez pasada estaba viendo una película de narcos y en una de las escenas van donde un sacerdote para que les bendiga las pistolas, ¿sí? Y en otra escena de esa serie de Pablo, el patrón del mal, el tipo acaba de inventarse una manera de meter droga debajo de los barcos y tiene a todos y les dice, ok, bueno, ya sabemos que vamos a hacer esto, encomendemos a Dios este cargamento, ¿verdad? Y recémosle al Santo Niño de Atocha y se echan una oración, por favor, y al final amén y se persigna. Y uno dice, ¿cómo alguien puede realmente? ¿Y saben qué dicen? No solamente lo he visto en exclusividad de los católicos, lo he visto en los evangélicos, ¿sí? Ahí tienen una familia que nos invita a una boda y en la boda toda la sociedad juvenil de la iglesia y todo, hasta el presidente y todos los pastores bailando la Macarena, ¿verdad? Y haciendo todos los pasos de la Macarena y todo lo demás. Y luego cuando ya termina el baile llega la anfitriona y me dice, espérese que hay una sorpresa. Y la misma orquesta que está tocando la Macarena comienza a tocar Cuán grande es Él, para que podamos comer a los... Y uno dice, ¿cómo está esto? O sea, hombre, ¿cómo está esto? O sea, hermanos, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo realmente, o aquel que le pregunto, ¿por qué es que tomaste una decisión de casarte con una persona no cristiana? Y me dice, no, es que mire, yo le pedí a Dios, como nos separamos y él se fue para los Estados Unidos, yo le pedí a Dios, y le dije a Dios que si me daban la visa y yo podía ir a los Estados Unidos, era la voluntad de Dios que me casara con él. Y le digo, no, ¿cómo? Si hay un decreto claro que Dios dice ciertas cosas. ¿Cómo va a poder venir a mí a decir que eso es realmente? Eso significa mezclar las cosas, ir con la corriente. Yo voy a hacer esto, sí, pero voy a hacer lo otro. Sí, voy a evadir impuestos, pero voy a pedir a Dios que no me descubra que lo estoy evadiendo. Sí, voy a mentir en esto, pero voy a esperar y le pido a Dios que por favor no me descubran la mentira, porque es una mentira piadosa, porque es una mentirita blanca, porque todo el mundo miente. ¿Cómo está eso? O sea, ¿cómo congeniamos la luz con las tinieblas, hermano? Y creer que hay una mezcolanza en eso. Perdónenme, pero no puede ser así. Y el autor le dice, no se descuiden, no hagan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso implica que va a haber un castigo, va a haber un juicio. Como aquella persona que le dijo, sí, pero miren, los cristianos también pecamos, pero no como los inconversos. Y le digo, sí, los cristianos es peor. Porque nosotros creemos que porque por la gracia de Dios no vamos a perder la salvación, tenemos toda la libertad para hacer lo que nos dé la gana.
Y por eso hay personas que Dios no le diga a la gente que no pierde la salvación, porque lo que va a pasar es que entonces va a dedicarse. Quien se dedica a una vida sin cuidado y descuidada no entendió la gracia de Dios, mis hermanos. Y hay que tener mucho cuidado porque probablemente sea un religioso y una persona que realmente ha comprendido la gracia de Dios. Y por eso es tan importante que entendamos que el autor dice, señores, no se descuiden, no le estén dando, no sean dejados, no hagan las cosas. Y miren, ¿saben qué es lo más interesante? Que este castigo no necesariamente es ahorita, inmediatamente. O sea, miren, cuando nos presentemos ante Dios, vamos a tener repercusiones de las cosas que hemos hecho, porque Dios dice que incluso nos va a evaluar de cada una de las palabras que dijimos, de cada palabra ociosa que salió. ¿Entienden? O sea, Dios va a evaluar todas las palabras que dijimos, y las palabras más graves las va a poner en un gran juicio, en gran cosa, y va a decir, vos dijiste eso, vos dijiste que Ronaldo Cristiano era el mejor jugador, ¿qué? Esa es una blasfemia, no puede hacer eso. Lo va a castigar Dios y lo va a condenar a esa persona que dijo eso. Entonces el punto es que simple y sencillamente nosotros debemos entender las amonestaciones del autor. No pierdan el rumbo, no se desenfoquen, evalúen, vean su condición, tengan precaución, dice el autor. ¿Por qué? Porque al final van a tener serios problemas. Ahora, por el momento puede ser que sea como mi amigo de Guatemala, que usted ande cayéndose y riéndose y vistiéndose, no me pasó nada, no siento nada, no hay nada. Pero espérese que llegue la noche de su vida y se va a dar cuenta que ni se va a poder ni levantar de los cuentazos que se han metido. Y por eso es que es tan importante que entendamos que tenemos que tener una salud espiritual. No nos desenfoquemos, hay iglesias que se han desenfocado totalmente. Y por eso es tan importante que nosotros veamos que la gracia de Dios es suficiente para mantenernos y sostenernos, pero no abusemos de ello. Vamos a ver. Padre, gracias te damos en esta mañana, te pedimos que nos ayudes y que podamos entender lo que es vivir sanamente, de acuerdo a tus principios. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vamos a recoger las ofrendas y vamos a adorar una vez más juntos. Oremos por las ofrendas. Señor, te damos gracias porque siempre nos provees lo necesario y de eso que nos das queremos darte un poco hoy. Por favor, bendice las ofrendas para que podamos utilizarlas para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieren ponerse de pie, por favor, háganlo y adoren con nosotros.
corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Jamás sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Jamás